Arquea, explosiona y funde el acero. Se utiliza para fabricar el 50% de todos los productos y pone en manos del hombre el poder para construir rascacielos. Por fricción o robóticamente, incluso bajo el agua, estas son las herramientas sin las que el mundo no puede vivir. Maravillas modernas, el arte de soldar. Las Vegas, Nevada. Quizás en ninguna otra parte del mundo se derriba lo viejo tan espectacularmente como aquí. Ni se levanta lo nuevo tan rápido. Estamos en el ala este del nuevo Hotel Palace. Estamos en el piso 38, poniendo la cubierta. El Hotel Palazzo será el complejo de ocio más grande del mundo, con hotel y casino. Sin el poder de la soldadura no se podría construir. Armados con potentes pistolas de soldar y nada más que un fuerte arnés entre ellos y el piso de abajo, estos trabajadores del metal soldarán una cantidad de acero casi igual al acero del puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad y el Empire State Building todos juntos. Serán unas 70.000 toneladas aproximadamente. La adrenalina aumenta rápido para los soldadores a semejantes alturas. Y usando tanta electricidad, el peligro es real. Esta máquina en concreto funciona en fase 483. Se alimenta con 200 amperios. A 480, si cometes un error, mañana no estarás aquí. Por definición, la soldadura es juntar dos piezas diferentes de un material mediante una alta energía. Ningún otro método de unión produce una juntura más directa y poderosa. Todos los otros métodos, ya sean clavos, tornillos, incluso las colas o adhesivos, necesitan un material extra para realizar la unión. En el caso de las uniones por soldadura, se juntan dos piezas y se sueldan entre ellas. Es una forma muy eficaz de unir materiales. Pero la eficacia es solo la mitad de la historia, porque la soldadura crea una unión a lo largo de una juntura, como una costura, que es casi siempre más fuerte que los propios metales sobre los que se realiza. La resistencia del material con el que se suelda es mayor que el material que estamos soldando. Con una buena soldadura, el material puede romper antes de que rompa la soldadura. La fuerza de esta resistencia va más allá de la superficie y se introduce varios átomos en el acero. Cada átomo de la viga posee electrones que lo rodean formando lo que se llama nube de electrones. Cuando un soldador aplica un calor intenso, los átomos se agolpan con tanta fuerza que comienzan a compartir una única nube de electrones. Ahora esta nueva molécula es más poderosa en conjunto que por separado. Durante muchos siglos, la única forma de conseguir estas soldaduras era con un horno y un martillo. Un proceso conocido como fragua de fundición. Con la soldadura de fundición se juntaban dos piezas de metal, una encima de la otra. Se calentaban, pero no hasta el punto de fundirse, sino hasta que estuviesen calientes, y después se martilleaban. Martillando juntas dos piezas de metal, se conseguían las mismas uniones metálicas que se consiguen hoy con la soldadura eléctrica de arco. Actualmente la electricidad ha reemplazado a la fuerza bruta de la fragua para construir nuestro mundo. Desde el coche que conducimos, los aviones en los que volamos y todo lo demás. El método más común es el conocido como soldadura eléctrica de arco, que está basada en los principios descubiertos a finales del siglo XIX. Esos principios revelan que la corriente eléctrica puede cubrir el espacio que haya entre dos conductores de metal para formar un circuito eléctrico completo. Este salto, conocido como arco eléctrico, genera una descarga que es extremadamente brillante e intensamente caliente. Se calcula que este arco tiene entre 3.500 y 4.500 grados centígrados. Es la misma temperatura que el Sol. El acero se funde a unos 3.000 grados, así que los 3.500 o 4.500 grados de este arco son más que suficientes para calentar hasta fundir el acero que estamos uniendo. A finales de 1800, los ingenieros utilizaron esta intensa y nueva energía para crear las primeras soldaduras de arco.
Una abrazadera o toma de tierra se acoplaba a un lado del metal a soldar. Entonces la corriente eléctrica fluía desde un generador a través de una vara larga y conductora de metal conocido como electrodo. A medida que se acercaba la vara al metal se producía el arco eléctrico, generando calor para fundir el metal. Este aparato era muy burdo, pero las bases ya estaban sentadas y ahora se reflejan en este sencillo arco de soldar que utilizan los trabajadores de hoy en día, el soldador. La base del proceso es sujetar el portaelectrodos que va unido por un cable a la máquina que genera la corriente para soldar. Colocamos el extremo del electrodo en el portaelectrodos para que reciba la corriente eléctrica. Esta recorre el electrodo que está suelto. La técnica consiste en acercar el electrodo al trabajo y después separarlo lo suficiente para que se cree el arco. Pero no se puede separar mucho porque el arco desaparecerá. Si se acerca demasiado, se pegará. Y si se separa demasiado, desaparecerá. Así que el truco está en conseguir el equilibrio perfecto. Cuando se ha logrado el arco y se posiciona cerca de las piezas de metal, el calor intenso provoca que tanto el electrodo como el metal, a lo largo de la costura, se fundan y generen lo que se conoce como la charca. Hasta que se endurezca, esta charca debe ser protegida incluso del aire que respiramos. El aire que respiramos contiene un 80% de nitrógeno y un 19% de oxígeno. Es realmente bueno para respirar, pero no es bueno para el metal líquido. Es como disolver azúcar en café caliente. Así se disuelven estos gases en el metal líquido. Cuando el metal se solidifica, el gas se filtra y puede producir agujeros en la soldadura. El peligroso resultado puede ser una débil e incluso quebradiza soldadura. Por eso, para proteger la charca, se aplica un protector líquido al electrodo. A medida que se funde en el calor del arco, este protector químico se disuelve en gases protectores que envuelven y protegen la soldadura, manteniéndola libre de aire. Es lo que se conoce como escudo de arco de soldadura. A medida que avanza la tecnología, esta protección adquiere más importancia. La protección química tiene tres funciones. Algunos protectores forman gases con el calor del arco que protegen la soldadura de la atmósfera. Algunos productos químicos con el calor del arco forman un líquido que protege la soldadura a medida que van apareciendo los gases. Algunos de estos elementos se alojan en un depósito para crear un gran cerco defensivo. Estas tres cosas ocurren mientras uno trabaja con el arco. Cuando la soldadura está terminada y fría, se retira el residuo para revisar la costura del metal soldado, conocida como el collar. Conseguir la adecuada longitud, profundidad y forma de la charca a lo largo del collar requiere años de práctica. Hay muchas variables cuando uno está soldando. En muy pocas ocasiones se sueldan dos elementos iguales. O bien cambia el metal, la dureza del metal, el ambiente en el que estamos o las condiciones del metal. Hay muchas cosas que pueden cambiar y que debemos conocer sobre la soldadura. Un asunto complicado son las necesidades de seguridad, empezando por la máscara de los soldadores. Igual que exponerse al sol puede dañar los ojos, también puede hacerlo un arco eléctrico. Por eso la protección es crucial. Cuando comenzamos no se puede ver nada, pero rápidamente uno se adapta. Una vez que conseguimos el arco, es como un gran destello, se puede ver lo que estás haciendo. Aunque el arco eléctrico de soldadura se descubrió a finales de 1800, se fue aceptando lentamente. Todo lo nuevo es rechazado y aquello no fue aceptado fácilmente. Llevó algún tiempo hacer la transición en el proceso de soldadura. Ninguna empresa tuvo tanta influencia en el cambio como la compañía eléctrica Lincoln de Cleveland, Ohio. Hoy en día la eléctrica Lincoln es la empresa más importante del mundo en cuanto a equipos y elementos de soldadura. Ese éxito parte del compromiso de Lincoln en demostrar la viabilidad de la soldadura, incluso a ojos de los más reticentes. Ninguna industria fue al principio más escéptica que la más grande de todas, el sector de la construcción, donde los tornillos eran los reyes, incluso en los años 40. Los tornillos tenían sentido. Si lo pensamos, unir algo con un tope a cada lado tiene sentido. Pero la soldadura era algo misterioso. Trabajar con tornillos era extremadamente difícil. Se necesitaban fabricantes que agujereasen las vigas de acero.
Después, un equipo de trabajadores alineaban esos agujeros con su homólogo exacto. Los tornillos eran calentados en un horno central y después hacían las uniones adecuadas. Había que calentar los tornillos y lanzarlos a la persona que los estaba esperando. Así que había alguien que los lanzaba y alguien que los recogía y los introducía en el agujero. También había un hombre fuerte que era el ribeteador. Lo que hacía era darle forma al remate del tornillo por el otro lado. Claramente, los tornillos limitaban las posibilidades del diseño para los arquitectos e ingenieros de la construcción. Muchos trabajos famosos y bonitos están hechos con tornillos, pero básicamente se construía una caja y el diseño se aplicaba al interior de la caja. No se podía idear demasiado con aquellas uniones. En 1928, la Electrical Lincoln se unió a una firma local de arquitectura para levantar el primer edificio comercial construido con acero totalmente soldado con arco. En el Upper Carnegie Building, el típico ambiente de trabajo del acero claveteado fue reemplazado por una serie de vigas soldadas que recorrían el edificio a todo lo largo y ancho. La soldadura no solo dejaba más espacio libre, sino que las vigas podían soportar más carga y fuerza que las vigas con tornillos. Las uniones siempre son la parte más débil de una estructura. Unir cosas siempre es un reto. Pero la soldadura cambió todo eso. Literalmente, si podemos conseguir el material que queremos, siempre hay una forma de soldarlo. Hoy en día hay rascacielos de muchas formas y tamaños. En gran parte porque las vigas se pueden fabricar y soldar en forma curva y con ángulos. Para construir estas vigas, los soldadores tienen que hacer entre 30 y 40 pases por las uniones cruciales, utilizando la última tecnología de la Electrical Lincoln. Aquí el tradicional electrodo ha sido reemplazado por un cable en rollo que se introduce en la pistola de soldar. El flujo químico que protege la soldadura del aire está ahora contenido en el propio cable y se funde igual que antes. Unas 90 toneladas de alambre de soldar serán utilizadas y consumidas solo en este proyecto. Así que tenemos unos 4.200 kilómetros de alambre de soldar. Podríamos unir con el cable Los Ángeles y Nueva York, y aún sobraría. Sobre una de las vigas más grandes, de 450 kilos cada 30 centímetros lineales, un equipo de soldadores puede trabajar en una sola soldadura durante horas. Las columnas que estamos viendo están soportando el ala entera de esta torre. Estas piezas eran tan largas que las grúas no podían cogerlas y colocarlas. Así que tuvimos que cortarlas y hacerlas más ligeras para que las grúas las colocaran. Los ingenieros no permitieron que se hiciesen uniones con remaches. Se hicieron uniones con soldadura. Son soldaduras de 30 horas. Tuvimos a 2 trabajadores simultáneamente durante 30 horas de soldadura ininterrumpida. La soldadura permite a arquitectos e ingenieros idear sueños mayores y construir puentes más largos y rascacielos más altos. Y pueden hacerlo de forma más fiable y segura. Pero al cabo del día, esos grandes sueños son tan sólidos como esos trabajadores del metal que trabajan unidos. No somos jefazos, no nos levantan monumentos, pero cuando uno mira al horizonte, somos los trabajadores del metal, los que hemos cambiado su aspecto. El arco eléctrico no es la única forma de hacer una soldadura. De hecho, algunas son una verdadera explosión. Las montañas Allegheny en Pensilvania son la cuna del acero norteamericano. Aquí, en estas colinas que rodean históricas ciudades mineras, tienen lugar los procesos de soldadura más potentes, a más de 1 kilómetro de la superficie. ¡Fuego! Se le llama soldadura de explosión. Y con una fuerza calculada en millones de kilos por centímetro cuadrado, la soldadura por explosión hace lo que ningún otro método de soldadura puede hacer: unir prácticamente cualquier trozo de metal, no importa el tipo o su composición. La soldadura por explosión permite que metales muy diferentes como el aluminio, el acero al carbono, la aleación de metal, el acero inoxidable o aleaciones de cobre puedan ser soldadas unas a otras. El resultado es una pieza única llamada el paño. Combina las mejores características de cada metal.
Donde haya calor, presión intensa y líquidos o gases corrosivos, allí habrá paño. Puede ser una columna, un acumulador de calor, un tanque, pero cuando vemos un complejo químico o una refinería de petróleo, seguro que allí hay un montón de paño de metal. Para crear una soldadura de explosión se juntan dos grandes piezas de metal, una encima de la otra, y se cubren con un potente explosivo. Al detonar, la fuerza de la explosión suelda las dos piezas mediante una combinación de intensas fuerzas físicas. Aquí podemos ver que tenemos dos materiales diferentes. El acero inoxidable es gris oscuro. El material de acero al carbono es gris claro. La detonación se inició en este punto. Aquí podemos ver la deformación por causa del iniciador. Así comienza la explosión, que atraviesa toda la superficie uniendo las dos piezas. Nadie podía pensar que un proceso tan violento podría ser tan controlado y manejable de no haber sido por la devastación y los estragos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El origen de la soldadura de explosión se observó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, cuando había que introducir la metralla en el armamento. Pero no era solo introducida, era en realidad fundida. Solo había una explicación posible: la fuerza explosiva que estas piezas de metal habían soportado. Se observó un fenómeno que más tarde fue repetido en los laboratorios y convertido en práctica comercial. Actualmente la corporación Dynamic Materials es un líder mundial en tecnología de soldadura por explosión. Aquí los descubrimientos surgidos de los viejos campos de batalla se refinaron hasta convertirlos en una ciencia exacta. El proceso de soldadura por explosión comienza tan pronto como las piezas de metal llegan a la planta principal de Dynamic Materials en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania. Para maximizar la fuerza de explosión de la soldadura, las superficies de cada plancha son limpiadas lo más uniformemente posible. Es un proceso que elimina todo el polvo, el óxido y otros restos de la superficie. Entonces ya están listas para ser empaquetadas en un bloque, lo que deja las placas posicionadas para la explosión. Para construir el bloque, la placa más fuerte y más densa se coloca boca arriba. A partir de ahora, esta placa será identificada como el refuerzo. Pequeños separadores de metal del mismo peso se colocan sobre la superficie del refuerzo en una rejilla uniforme. Estos separadores mantendrán el hueco entre el refuerzo y la segunda placa que se sitúa encima. Esta segunda placa es más fina que el refuerzo y se llama el ropaje. El espacio entre el refuerzo y el ropaje es menor de 2 centímetros, pero sin él, la soldadura de explosión sería imposible. El último paso de la construcción del bloque es una estructura de madera construida alrededor de los extremos del ropaje. Cuando se retira esta estructura, más tarde en el interior de la cámara de explosión subterránea, sirve como lecho para el polvo del explosivo que se ha depositado en la superficie. Las tres variables esenciales para una soldadura de explosión son, en primer lugar, el espacio interior. El espacio entre los dos metales, que tiene que ser estrictamente controlado para asegurar la alta calidad de la soldadura. La segunda son los parámetros para el explosivo. Velocidad del explosivo. Uno es la velocidad del explosivo, la velocidad a la que arde y la altura del lecho o cantidad de explosivo que se expande por la placa superior. Así que el polvo explosivo es una mezcla adecuada de elementos químicos comunes y concretos. La cantidad y la fórmula exacta es siempre adecuada al tipo de metales involucrados. Una vez que el bloque está preparado, todo el mundo abandona la cámara, excepto el barrenero al cargo, que tiene que accionar el detonador. Él será el último en abandonar la cámara. Después de que todo el personal se ha ido, el barrenero conecta el iniciador al cable detonador y comienza la explosión. ¡Fuego! La explosión comienza en un extremo del ropaje y atraviesa el nivel superior del bloque a una velocidad uniforme. Esta explosión empuja progresivamente el ropaje hacia el refuerzo hasta que se produce una ligera colisión causada por el espacio de separación.
Desde los puntos de colisión, el aire es expulsado a través de esta separación a una gran velocidad. Todos los óxidos e impurezas son eliminados, dejando las superficies de las placas metalúrgicamente puras y adecuadas para la soldadura. Cuando se juntan el refuerzo y el ropaje, se crea una soldadura casi instantánea a lo largo de toda la superficie de la placa. A causa del intenso polvo creado por la explosión, los trabajadores no pueden retirar de la cámara de explosión la nueva placa formada hasta después de 18 horas. No es sorprendente que el poder de la explosión haya causado deformaciones importantes en la placa recién formada. Por eso vuelve a la central de procesado de Dynamic Materials, donde la placa se somete a una serie de correcciones finales. Estas incluyen calentar la placa en un horno para suavizar los metales. Esto libera el estrés de la fuerza del impacto de la explosión. Cualquier abultamiento o curvatura es alisada por una prensa de unos 1500 kilos. Y para placas más delgadas, se utiliza una serie de rodillos llamados niveladores. Finalmente, antes de que el material sea enviado, se realizan distintas pruebas para asegurarse de que se ha producido una sólida soldadura entre las dos placas. Se hacen muchas pruebas porque estos metales van a estar sometidos a presiones muy elevadas. Los daños pueden ser muy graves si hay un fallo. Por eso los propietarios de grandes plantas, de fábricas químicas y de refinerías de petróleo están muy preocupados de que los materiales sean exactamente lo que ellos han pedido. No hay lugar para el error. Una vez que el material ha demostrado que cumple los requisitos, ya está listo para ser enviado al cliente. Pero la soldadura por explosión no es la única que es arriesgada, y puede parecer sencilla comparada con la soldadura a 100 metros bajo la superficie del océano. Es una regla de sentido común. No juntar agua y electricidad. Puede matar a uno. Pero hay una extraña raza de especialistas que se atreven a nadar contracorriente y a realizar un trabajo que muchos consideran como mínimo una locura. Los soldadores de las profundidades se enfrentan a peligros como la propia profundidad, donde la visibilidad puede ser cero y donde el riesgo mortal es algo normal. ¿Por qué? Para realizar la soldadura perfecta. Estamos bajo el agua jugando con la electricidad. No parece una buena combinación, pero funciona muy bien. Durante los últimos 30 años, las profundidades del océano se han convertido en lugares de trabajo para las industrias de tecnología y comunicación. Esto incluye de todo, desde tuberías hasta plataformas, soldaduras submarinas de inspección, reparación y mantenimiento. Trabajamos a profundidades de más de 300 metros. Global Industries es una pionera en construcción en mar abierto, en ingeniería y en mantenimiento de las industrias de gas y de petróleo de todo el mundo. Para atender su constante demanda, exige a sus equipos de soldadores pasar años de entrenamiento especializado en todo tipo de ambiente marino. Estamos en este centro de entrenamiento y desarrollo en Luisiana. Estamos practicando el submarinismo, preparándonos para entrar en un tanque y entrenando un poco, haciendo alguna soldadura. Hay dos tipos básicos de soldadura submarina: la húmeda y la seca. La húmeda es la más corriente y se puede soldar con arco protegido o con un soplete que manejan los soldadores totalmente sumergidos y con el traje húmedo. El electrodo es submarino y está insertado en una varilla protegida por una manguera. El arco eléctrico arde igual que si estuviese en un ambiente seco, porque el agua es igual de conductiva. Del mismo modo, el protector submarino del electrodo protege la soldadura de la contaminación del agua. Por si alguien se lo está preguntando, estos guantes de goma son la única protección que hay entre el soldador submarino y una descarga eléctrica. Si hay un agujero en el guante y agarras una varilla como esta, tendrás una buena sensación que te llegará hasta la boca. Afortunadamente, las posibilidades de un shock fatal son pocas, porque el equipo de soldadura trabaja con corriente continua, que es mucho menos peligrosa que la corriente alterna, que es la que hay en nuestros hogares.
Comprobando. Para vestir bien a un soldador submarino, otros 2 soldadores actúan como ayudantes, vigilando y comprobando todas las piezas del equipo, incluido el casco. El casco no solo proporciona aire para respirar, también es una máscara de soldadura que protege sus ojos de la intensa luz del arco. Tiene una lente que es la que utiliza el buceador cuando va a comenzar a trabajar. La retira cuando ha terminado la soldadura para ver lo que está haciendo. Una vez que el soldador está vestido, se introduce con mucho cuidado en el agua y se dirige hacia el fondo del tanque. Desde el mismo instante en que se pone su casco, el soldador está en comunicación constante con la sala de control mediante un sistema de vídeo y audio. Comprobando. 1, 2, 3. ¿Me recibes, John? 4, 5, 6. Alto y claro. Bien, comienza la soldadura. De acuerdo, allá vamos. El entrenamiento no solo sirve para aprender cómo producir y mantener un arco, también deben ser capaces de conectar todo su equipo, incluido el electrodo. Una vez en el agua, la varilla se inserta en el portaelectrodos. La varilla todavía está fría porque la sala de control aún no ha conectado la electricidad. Cuando el buceador está preparado para soldar, pide que se efectúe la conexión. Roger, ¿la puedes activar? Activándola. Como cualquier soldador de superficie, el submarinista debe ser un maestro en concentración y estabilidad. Hay muchas cosas que pueden interferir cuando uno está soldando. Simplemente la corriente del océano te puede empujar. A muchos buceadores les gusta agarrar la varilla con la mano porque eso les da seguridad. Si te mantienes a mucha distancia de donde estás trabajando, no se puede tener la sensación que se necesita. Incluso los peces pueden ser un elemento de distracción y obstáculos peligrosos. A las barracudas les gusta observar. Son peces gigantes que parecen torpedos. Tienen unos dientes poco agradables y colean por todas partes. Les gusta quedarse inmóviles sobre tus hombros y ver lo que estás haciendo todo el rato. Y tú estás ahí y ellas están haciendo sencillamente lo que quieren. Pero a veces un trabajo requiere que un soldador buceador vaya a profundidades extremas y permanezca en aquel ambiente durante días e incluso semanas. Se llama inmersión de saturación y requiere mucho coraje. También requiere tecnología altamente sofisticada de soldadura seca submarina. La diferencia entre la soldadura húmeda y seca es que la soldadura submarina seca requiere un medio ambiente. Ese medio ambiente se baja y se coloca en el sitio donde la tubería o lo que sea vaya a ser reparado. Una vez que se ha instalado, se sella y se retira todo el aire y se bombea toda el agua. Eso permite que la pieza básicamente esté seca. Entonces ya pueden bajar los buceadores. Los buceadores entran en ese medio, se quitan sus cascos y ya pueden trabajar y soldar una pieza en particular. Los soldadores submarinistas trabajan por parejas y en turnos de 6 a 8 horas. Cuando terminan, retornan a la superficie en una campana submarina. Regresan a un segundo hábitat a bordo del barco. En estos hábitats de a bordo comen, duermen y se relajan antes de volver al océano. Tanto la campana submarina como el hábitat de a bordo mantienen la misma presión, que es como si los submarinistas estuviesen a 300 metros bajo el agua. Esta es la única forma de que práctica y eficientemente sus cuerpos se mantengan adaptados a tales presiones extremas. De otra forma, los soldadores submarinos podrían experimentar apoplejías y otros peligros físicos, incluso la muerte. Para entrenar para estas condiciones a los soldadores submarinos, Global Industries ha construido un simulador submarino único. Este elemento que veis aquí detrás es en realidad el único de su especie en los Estados Unidos. Le llamamos la olla seca y puede recrear escenarios de soldadura seca a 100 metros bajo el agua. La cámara hiperbárica puede simular las altas presiones a las que un cuerpo humano debe someterse cuando trabaja a grandes profundidades en el océano. Al igual que los astronautas, el entrenamiento requiere pasar más de una semana en este ambiente simulado, y las condiciones son muy duras.
Es muy duro estar ahí, en ese lugar. Por eso hay que asegurarse de que llevas todo lo que necesitas antes de salir, para hacer bien tu trabajo, porque allí hay muchas cosas que pueden afectarte. A diferencia de la soldadura húmeda, la seca puede realizarse mejor en este medio ambiente. Estoy justo delante de la entrada de la olla seca. Royce está realizando una soldadura de arco con tungsteno, también conocida como la soldadura TIG, abreviatura de Tungsten Inner Gas. Una vez que ha terminado el entrenamiento, los alumnos entran en esta cámara de descompresión para lentamente aclimatar de nuevo su cuerpo a la atmósfera normal. Pero aunque estos adictos a la adrenalina necesitan descansar de vez en cuando, algunos soldadores nunca se toman un descanso. Por supuesto, son los robots. La soldadura, el alma y el corazón de la fabricación de un coche. Y para las grandes empresas fabricantes de automóviles como General Motors, ningún proceso es tan vital o más automatizado. Cuando yo entré en General Motors, no había ningún robot en la tienda en la que yo trabajaba. 2 años después había 40. En el lugar donde estamos ahora hay aproximadamente 1.200 robots. Una tercera parte de ellos, unos 400, son robots de soldadura. Aquí en la planta de ensamblaje de General Motors en Lago Orión, más de 16.000 coches circulan por estas líneas cada mes. Cada coche, cuando está totalmente terminado, contendrá miles de soldaduras. En esta estructura hay unas 3.800 soldaduras. Al salir de aquí recibirá 1.200 soldaduras más, que hacen unas 5.000 soldaduras en total en un vehículo. Casi todas esas soldaduras son realizadas con sistemas robóticos que cargan, sitúan y sueldan más de 240 piezas. La mayoría de los robots que se usan aquí para soldar se usan para soldaduras de puntos. Casi el 60% de los robots soldadores que hay aquí son para soldaduras de puntos. A diferencia de la soldadura de arco, la de puntos no genera un collar. No está diseñada para piezas de metal pesadas como vigas. En su lugar, la soldadura de puntos une láminas de metal delgadas como las puertas o las capotas de los coches. La energía se focaliza en un punto concreto, donde 2 electrodos toman contacto directo con láminas de metal que van a ser unidas. Los electrodos están hechos de cobre porque tienen una baja resistencia eléctrica y una alta conductividad térmica. Esto significa que pueden conducir una energía importante. Esta unidad es un sistema de soldadura de puntos neumática. Tiene un transformador de 75 kilovatios. Los electrodos son refrigerados por agua. Esta trabaja con 12.000 amperios, pero no es raro verlas con electrodos que funcionan a 50.000 amperios. Teniendo en cuenta que la mayoría de los hogares funcionan con menos de 200 amperios, eso es mucha energía. Pero no es el único factor a tener en cuenta en una soldadura de puntos. Necesitamos presión. Cuando se juntan 2 electrodos, unen 2 piezas de metal en un punto concreto que producen una muesca en ambas. La corriente eléctrica se transmite de un electrodo a otro a través de este punto en las láminas metálicas. Cuando sucede, la corriente que fluye suavemente a través del cobre encuentra resistencia en las piezas de metal menos conductivas. La resistencia produce calor, y el metal comienza a fundirse causando algo parecido a una nuez fundida. Cuando esa nuez fundida se enfría, sella las 2 piezas de metal. Entonces los electrodos se liberan y se mueven. Un robot puede hacer una serie de soldaduras de puntos en un periodo relativamente breve. Para un hombre sería una tarea más pesada. Una típica pistola de soldadura de puntos puede pesar entre 50 y 100 kilos. Requiere mucho trabajo físico mover una pistola de soldadura de puntos. Los robots están diseñados para manejar ese tipo de pesos y son ideales porque los robots pueden manejar la pistola de la soldadura de puntos con firmeza y trabajar siempre en el lugar adecuado cada vez. Teniendo en cuenta el número de puntos de soldadura que se necesitan para ensamblar un coche, los robots son una solución práctica increíble para los fabricantes de automóviles. Los adelantos de la última tecnología permiten que los robots vayan más lejos, trabajen más juntos y realicen la mayor variedad de soldaduras vista hasta ahora.
Un robot puede soldar mucho más rápido que un hombre. El beneficio es que el robot está siempre soldando. Un hombre tiene que soldar y después volver a colocar el electrodo, ajustar la pieza y volver a soldar otra vez. El robot solo se limita a soldar. Puede hacer un 85% de soldaduras de arco comparadas con el 20% de soldadura manual. A un hombre le lleva unas 3 horas soldar una pieza en particular, pero a un robot básicamente le lleva media hora soldar una pieza entera. Hoy en día los robots no solo sueldan puntos. Estamos en RobotWorks, líder entre los sistemas de integración robótica. Aquí los robots ejecutan casi todo tipo de soldaduras, y a menudo de forma sorprendente. Este sistema puede hacer unos 30 o 40 puntos de soldadura por minuto. Es un sistema único con 2 tecnologías diferentes integradas. Una es la del punto sensible y la otra se denomina SIM. Lo que permite el toque sensible al robot es encontrar el SIM. Como resultado, cuando se ha identificado un punto específico, el robot graba el dato y recuerda la posición. Después identifica el siguiente punto y realiza el mismo proceso. En ese momento, el robot sabe trigonométricamente dónde comienza la costura. La otra tecnología, la tecnología SIM, es la que permite que el robot, una vez ha encontrado la costura, pueda realizar la soldadura a lo largo de toda la costura. Pero aunque cada vez los robots se hacen más sofisticados y son más habituales, aún necesitan la IHM, la interactuación hombre-máquina. Después de todo, alguien tiene que programarlos y alguien que sepa soldar. Nosotros siempre sugerimos que un programador sea alguien que sepa soldar. Porque, por ejemplo, puede saber si un arco no es correcto y por qué, si es a causa del gas protector o de la varilla que el robot está usando, porque él sabe soldar. Pero alguien que no sepa soldar podría pensar que es porque falla el control del robot, o que es porque algo pasa con el robot. Alguien que entiende el proceso es un mejor operador, programador de robots. ¿Creen que los robots son innovadores? Bueno, todavía no han visto, o mejor, todavía no han oído nada. Cuando decimos soldar, inmediatamente pensamos en acero, metal contra metal. Pero hoy en día se puede soldar de todo, incluido plástico. Juguetes de plástico, envases de plástico y muchos artículos para el hogar están soldados por un proceso conocido como la soldadura de fricción. Esta se puede realizar de muchas formas, pero el trabajo es esencialmente el mismo. Se genera calor mediante un proceso mecánico como cuando se frotan 2 palos a mucha velocidad. Con el plástico, las mejores soldaduras de fricción se hacen a través del poder del sonido. Se llama soldadura ultrasónica. Esta utiliza energía acústica de alta intensidad que existe en las frecuencias inaudibles por el oído humano. Las ondas de sonido provocan que las piezas de plástico vibren literalmente una contra otra a altas intensidades. Durante esa interacción se genera calor y las 2 piezas se fusionan. Eso sucede tan rápido que el ojo no puede apreciarlo. La gente no se da cuenta del gran poder que tienen las ondas de sonido, si estas ondas de sonido se utilizan adecuadamente. Estos materiales vibran en muchos casos 30.000 veces por segundo, 40.000 veces por segundo. Ese calor de fricción es tan intenso que las soldaduras de plástico se realizan en una fracción de segundo. En 1964, Robert Solov realizó la primera patente para la soldadura de plásticos por ultrasonidos. Hoy su compañía, Sonixa Materials, fabrica la tecnología que lo suelda todo, desde tubos de pasta de dientes a sobres de café o sencillos juguetes. En su cuartel general en Newtown, Connecticut, las máquinas de soldadura por ultrasonido se fabrican con especificaciones concretas, de otra forma no serían perfectas. Hay 4 partes principales en un soldador de ultrasonido, una fuente de alimentación y 3 componentes conocidos como stack ultrasónico.
Este stack para soldadura de ultrasonidos está formado por un conversor ultrasónico, un amplificador o booster y un sonotrodo. La fuente de alimentación recibe una corriente a 60 Hz y suministra energía al stack ultrasónico. Esta energía consigue que unos discos de cerámica del tamaño de una moneda que están en el conversor se expandan y se contraigan físicamente, generando 20.000 vibraciones mecánicas por segundo. Estas vibraciones se focalizan sobre los trozos de plástico, primero a través del booster o amplificador, después a través del sonotrodo que envía las vibraciones directamente a las partes del plástico que tienen que ser soldadas. Aunque no hay chispas durante la soldadura de ultrasonidos, hay que terminar el trabajo. Estas dos piezas son un silbato. Ahora cogemos las dos piezas de plástico y las colocamos en esta bandeja. La bandeja está hecha para esta aplicación de las piezas de plástico. Entonces tenemos un sonotrodo con una base plana, porque esta parte es plana, no tiene contornos. Así que rápidamente soldamos las dos piezas de plástico en 0,24 segundos. Ahora con este destornillador voy a romper el plástico en el punto de soldadura. Aquí podemos ver el plástico fundido, blanco, donde se soldó con el plástico rojo. Gracias a los ultrasonidos se pueden hacer soldaduras herméticas y limpias en los embalajes de plástico. Ya saben, esos plásticos que uno nunca puede abrir. Tenemos estos envases de PVC a prueba de vertidos para que el producto no salga y se derrame en nuestros bolsillos. El ultrasonido se utiliza comúnmente para sellar estos envases. Ya tenemos sellado el envase con ultrasonidos. Aunque los ultrasonidos ocurren en un abrir y cerrar de ojos, otra forma de soldadura de fricción puede hacernos girar la cabeza. La soldadura de centrifugado es por fricción bajo presión, que genera calor en el área de unión para fundir el plástico y fusionar las dos partes. Un típico vaso térmico de café está soldado en dos partes. Una máquina de succión sujeta el contenedor interior y gira a medida que lo introduce en el contenedor exterior. La colisión entre la pieza que rota y la pieza que permanece quieta genera calor, causando que el plástico se debilite. Cuando el sistema deja de girar, el plástico reblandecido de los dos contenedores se fusiona al enfriarse. El resultado es un perfecto sellado hermético. Así, desde artículos cotidianos en nuestros hogares a estructuras a alturas y profundidades extraordinarias, la soldadura juega un papel crucial en nuestra vida diaria, simplemente uniendo el mundo.